Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Como ya mencionó Carlos, yo vengo en representación de la Dirección General de Políticas y Estrategias del MIDIS a presentarles, tal vez a diferencia un poquito de los panelistas que me han acompañado en la mesa, un poco la propuesta que está en revisión, que está en consulta, que no es definida todavía, sino que está justamente en desarrollo, vinculado al eje 5 de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, denominado Protección del Adulto Mayor. Ahí. ¿Puedes ponérmelo? A ver, Carlos. Ya, mejor. Lo primero que es importante y que siempre nos interesa mucho resaltar es la diferencia entre la política social y la política de desarrollo e inclusión social. Reconocemos desde el Ministerio la rectoría que tienen los sectores en la política social. Salud, educación, mujer y poblaciones vulnerables justamente abordan una política permanente y universal con respecto a diferentes temáticas. La política de desarrollo e inclusión social viene a ser un subconjunto de esta política social que lo que busca justamente es cerrar las brechas, es identificar a poblaciones, ¿no? Poner el foco en poblaciones que no están viendo atendidos justamente el resto de servicios y no por cuestiones únicamente del sector proveedor, sino por diferentes condiciones geográficas que históricamente mantienen un nivel de exclusión. Entonces, por lo tanto, la política de desarrollo e inclusión social lo que busca es resaltar que hay poblaciones que no están recibiendo los servicios, por lo tanto, proponer políticas o un sistema de articulación, una forma de articularnos de manera intersectorial e intergubernamental para poder abordarlos. Y desde el enfoque de derechos también generar justamente esta inclusión que anhelamos. Entendemos por inclusión la situación en la que todas las personas pueden ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio. Por lo tanto, estamos queriendo justamente trabajar por eso de la mano con los sectores que son rectores en diferentes políticas para poder priorizar los ámbitos en donde se tiene que poner mayores esfuerzos. La Estrategia Nacional Incluir para Crecer, como lo mencionó el viceministro al comienzo de la mañana, es una herramienta de gestión principalmente para articular intersectorial e intergubernamentalmente la política de desarrollo inclusión a la que nos hacemos referencia, con unas características, es la orientación al logro de resultados, reconociendo las competencias de los diferentes niveles y sectores, así como los procesos en marcha. Cuando esta estrategia se comparte a nivel territorial, justamente con gobiernos regionales y locales, es muy interesante identificar cómo ya gobiernos regionales tienen políticas propias vinculadas al desarrollo y la inclusión social y estas se suman a la estrategia o se orientan más bien con los resultados que se proponen porque de alguna manera tienen una mirada sistémica que los ayuda también a priorizar sus recursos. La estrategia se aprobó mediante decreto supremo el 008-2013 MIDIS en abril de este año y fue refrendada por 14 ministros. Esta estrategia pasó por la revisión de todos los sectores y por lo tanto tiene justamente esa construcción intersectorial. ¿Cómo alcanzar los resultados? La estrategia que abarca a toda la población, no únicamente un grupo de población, toda la población en proceso de desarrollo e inclusión, propone 3 funciones claves que están vinculadas con justamente la gestión orientada hacia resultados. Propone focalizar primero, es decir, priorizar ámbitos de intervención, identificando las poblaciones en donde se pueden evidenciar mayores brechas. Propone articular, que como lo decía el viceministro, es una de las prácticas más difíciles, nos lo dicen también cada vez que salimos al territorio, e incluso articular entre los sectores a nivel nacional es muy complicado. Hoy en día se viene haciendo un trabajo muy arduo en la materia de desarrollo infantil temprano, que son los ejes 1 y 2, en donde sectores como educación, salud, mujer y poblaciones vulnerables, vivienda, construcción y saneamiento y el MIDIS están justamente en este proceso de construcción y de alineamiento respecto a definiciones, alcances e intervenciones para poder difundirlas a nivel nacional. La articulación involucra el fortalecimiento de espacios institucionales como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que tiene mucha fuerza a nivel regional, el establecimiento de metas que nos orienten cómo
como gobierno en general a poder reducir las brechas. Programación y presupuesto, también hay mucha incidencia política como parte de este trabajo para poder acompañar la priorización que es declarativa en términos de indicadores o de algunos criterios, acompañarla con presupuesto, ¿no? Y eso es lo que se viene trabajando, lo que mencionó el viceministro más temprano respecto de un fondo adicional para generar incentivos, es seguir trabajando de manera consecuente en la asignación de mayor presupuesto a los temas prioritarios y la implementación de intervenciones efectivas que requieren articulación en tanto en el territorio, en la puesta en práctica. Debemos reconocer al individuo, al hogar o al niño, por ejemplo, en desarrollo infantil temprano como centro o receptor de todas las intervenciones y servicios. Para el caso del eje 5, en este caso nos referimos al adulto mayor. Y evaluar, como ya todos saben, es necesario. Si nos hemos establecido metas, tenemos que ir acompañando justamente todo el proceso de intervención con diferentes mecanismos de seguimiento y de evaluación que nos permitan corregir, mejorar o poder empezar a expandir algunas prácticas que vienen teniendo resultados. La estrategia Incluir para Crecer aborda justamente con un enfoque de vida a 5 ejes estratégicos que están diferenciando a poblaciones de diferentes edades, ¿no? Los ejes 1 y 2, como les mencionaba, aborda el desarrollo infantil temprano, niños de 0 a 5 años, el eje de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, población de 6 a 17 años, el eje de inclusión económica, una población de 18 a 64 años, y el eje de protección del adulto mayor de 65 años a más. En exposiciones previas hemos escuchado claramente que tenemos que trabajar no solamente con el eje del adulto mayor, sino con ejes previos para poder prever situaciones cuando lleguemos a la adultez, ¿no? Entonces, justamente los diferentes ejes que tienen resultados esperados para cada uno de ellos nos están permitiendo también, en paralelo, empezar a intervenir para poder reducir la vulnerabilidad o los riesgos cuando se llega a una edad de más de 65 años. Otra vez, este enfoque está priorizando la población que está más vulnerable y excluida. El resultado esperado, siguiente Carlos, por favor. El resultado esperado para el eje 5 de protección al adulto mayor es promover la autonomía económica, mejorar las condiciones de salud física, mental y emocional y promover la revalorización social de los adultos mayores de 65 años a más. Si revisamos un poquito el resultado, es evidente que no basta con pensiones, ¿no? Se está abordando unas mayores dimensiones más multisectoriales, en verdad, y alcanzar este resultado exige la intervención articulada del sector público, de los gobiernos regionales y locales para poder alcanzar justamente estos resultados. Acá vamos a presentar algunas estadísticas que probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero que es importante y que hemos estado compartiendo también en territorio para podernos enmarcar con las intervenciones propuestas. De la población total, según las proyecciones del INEI de 30 millones, la población adulto mayor de 65 años a más equivale a 1.845.000 personas. Estamos hablando de casi 2 millones de personas. De esta población adulto mayor, la que vive en zonas rurales de 22.6%. Y esta ruralidad ya nos está dando indicios acerca de la vulnerabilidad probablemente en la que se encuentra esta población. Es importante también ver que de la población mayor de 65 años, casi el 24% es pobre o pobre extremo. Entonces, esto nos va caracterizando también el público donde tenemos que priorizar las intervenciones. Al desagregar por área de procedencia, existe también una amplia brecha cuando nos referimos a porcentajes. Después, otro análisis es el que tendríamos que hacer en números absolutos, pero 16% de adultos mayores de 65 años del área urbana son pobres o pobres extremos, mientras que el 52% de los adultos mayores a 65 años están ubicados de zonas rurales, son pobres o pobres extremos. Entonces estamos identificando claramente que hay un trabajo por priorizar. La reducción de la pobreza extrema se ha venido dando de manera sostenida desde el 2009, en 6 puntos de la pobreza no extrema desde el 2007. Como vemos en el gráfico,
justamente los pobres no extremos, que son población mayor de 65 años, se ha ido reduciendo del 24% a cerca del 18%, mientras que los pobres extremos en este rango de edad del 10% al 6%. La tasa de analfabetismo, como lo mencionaron también en la mañana y luego se repitió este comentario por otro expositor, es un tema muy grave. Es un tema al que hay que prestar especial atención porque nuestros adultos mayores de 65 años, independientemente, aunque hay una relación bastante fuerte con la ruralidad, pero están sufriendo justamente de analfabetismo. Entonces tenemos que actuar al respecto. O también tomarlo, como lo vamos a ver, como un criterio justamente para priorizar las intervenciones. Siguiente, Carlos. Contar con seguro de salud, justamente. En el 2007 casi el 55% de adultos mayores de 65 años no contaban con un seguro de salud y en el 2012, según fuente de la Encuesta Nacional de Hogares, este porcentaje que no cuenta con seguro ya está en 30%. Hemos tenido importantes mejoras en esto, pero ha habido cerca de un estancamiento desde el 2010, por lo tanto se requieren intervenciones más efectivas para seguir reduciendo este nivel. Mientras que la afiliación a un sistema de pensiones ha ido oscilando, no ha habido cambios muy significativos. Es alarmante, ¿no?, que alrededor del 63% de la población no esté afiliada a ningún sistema de pensiones, de la población mayor de 65 años, desde el 2007 hasta el 2012. Nosotros esperamos que con los resultados y las evaluaciones del programa Pensión 65 estos resultados puedan cambiar. Sin embargo, la cobertura del programa también es limitado. Entonces, esta es una temática que se tiene que identificar como prioritaria también. En el marco de la estrategia y para todos los ejes, las preguntas que se abordan son: ¿a quién se dirige, en qué intervenir y cómo alcanzar los resultados? Porque, como repetimos, la política de desarrollo e inclusión social prioriza ámbitos para poder justamente tener intervenciones más efectivas y reducir las brechas. En el a quién se dirige hay una propuesta para priorización de territorio en función a criterios que están vinculados con las estadísticas que acabamos de presentar. Los criterios que se proponen no están definidos, pero que se proponen y están en consulta, son primero un criterio de analfabetismo, viendo la relevancia de esta característica y por lo tanto la tasa de analfabetismo de la población adulta mayor que sea mayor o igual a 50% sería un criterio para poder priorizar ámbitos, igual que el porcentaje de personas que no cuentan con un seguro de salud, de personas de adultos mayores, mayor o igual a 80%. El porcentaje de población adulta mayor que vive en situación de pobreza vendría a ser otro criterio, mayor o igual al 20%, y en número absoluto para poder no tener estos problemas de porcentaje, sobre todo en distritos o en regiones en donde es menor la cantidad de la población o mayor, sería el número de adultos mayores que viven en situación de pobreza mayor o igual a 500 personas. Se estaría priorizando, según esta propuesta, los distritos que cumplan con 2 o más de estos criterios. Por favor. Y si hacemos esta simulación con los datos con los que se cuenta, se identificarían como distritos priorizados a nivel nacional 696, que están en 21 regiones del país, en 145 provincias. Es muy evidente que la sierra, que en general la sierra tiene mayor concentración de distritos a priorizar, eso se vincula con el porcentaje de adultos mayores que viven en zonas rurales y particularmente la Sierra Sur, con los distritos que están más azules, son los que cumplen con más criterios de los propuestos. Un ejemplo es, por ejemplo, la región de Ayacucho, de donde del total de sus distritos, 74 resultarían priorizados. Y lo que hemos venido observando cuando se trabaja con la estrategia y con estos criterios de priorización, no para el eje 5, porque como les decía, esto es una propuesta, pero para el eje 1, por ejemplo, que tenía que ver con desnutrición infantil, con nutrición infantil, esto sirve muchísimo para poder orientar mejor las intervenciones de los gobiernos regionales, que ellos mismos identifiquen en qué distritos tienen que poner mayor ahínco y asignar mayores recursos, es muy importante, es una orientación que les sirve, que después ellos
mismos lo ratifican a partir de sus propios sistemas de información, a partir de su gestión, priorizan, y es lo que hemos venido también compartiendo con ellos, es estos compromisos regionales acerca de cómo priorizan sus distritos para diferentes ejes. En este caso, esto es una propuesta, todavía no está validado, pero de los 74 distritos, por ejemplo, en Ayacucho hay un distrito que cumple con los 4 criterios que estamos mencionando y cerca de 13 distritos que cumplen con 3 de estos criterios. ¿En qué intervenir? Es la siguiente pregunta que se responde en la propuesta de lineamientos. Y en qué intervenir lo que está reflejando justamente son intervenciones que han venido funcionando en otros espacios, en otras realidades, que involucran a más de un sector, no es únicamente desde el sector de desarrollo e inclusión social. Por lo tanto, el programa Pensión 65 podría contribuir a una de estas intervenciones, pero evidentemente no a todas, y más bien son otros los sectores que tendrían que identificarse dentro de las intervenciones. En la estrategia Incluir para Crecer se proponen modelos causales para cada uno de los ejes. Sí, aváncelo por favor, Carlos. Y lo que podríamos hacer es un poquito hacer referencia a las intervenciones según grupos, lo vinculado a seguridad económica, otra vez enmarcándonos en el grupo que tiene mayor vulnerabilidad. Una de las estrategias es la entrega de pensiones no contributivas a los adultos mayores en extrema pobreza. En principio esto podría estar siendo abarcado con el programa Pensión 65, pero que de todas maneras tiene que tener una cobertura, un incremento de cobertura de manera progresiva. La promoción de microemprendimientos para adultos mayores en situación de pobreza, ¿no? Identificando justamente el tipo de activos o el tipo de inversión que han realizado, también poder acercar este tipo de iniciativas. Hay otra parte, no solamente en el ámbito económico, sino también el fortalecimiento de redes locales y apoyo social. Cuando hemos salido a regiones, es muy evidente que hay mucha articulación de los adultos mayores en los ámbitos justamente regionales. Ellos han participado también de este tipo de socialización y validación. Se está proponiendo como intervenciones la generación o la mayor eficacia de los servicios de protección al adulto mayor en situación de calle o abandono familiar. En este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con programas para poder atender esta intervención. Habría que darle un mayor énfasis también. La participación del adulto mayor en redes de apoyo social, en donde los gobiernos locales son muy activos, pues son ellos los que están proponiendo justamente estos espacios. Entonces, proponer esta intervención sobre la base de que viene resultando es una apuesta también al empoderamiento del gobierno local para poder intervenir y contribuir a los mayores resultados. La revaloración de los saberes y tradiciones del adulto mayor con el fin de fortalecer su rol en la comunidad. No solamente quedarnos con la parte económica o de articulación, sino también de su aporte a la comunidad con sus saberes. Esto es un piloto también que se viene trabajando desde pensión, pero que podría tener mucha mayor cobertura a partir de otros tantos programas. Y finalmente el grupo de intervenciones que está vinculado con servicios de calidad para los adultos mayores. Las 2 primeras intervenciones tienen que ver con el tema de salud preventiva especializada para adultos mayores en situaciones de pobreza y salud recuperativa y de rehabilitación también especializada para adultos mayores en situaciones de pobreza. Y aquí recogemos muy bien el aporte que se hizo en una de las preguntas, es cómo ser creativos para poder justamente generar mayor eficiencia en este tipo de intervenciones. Cuando vamos al territorio y reconocemos que la mayoría de adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad están en ámbitos rurales, queda bastante claro que el acceso a los centros de salud no es tan fácil, ¿no? Los adultos están en zonas aisladas, no se encuentran cerca de los centros de salud, por lo tanto hay formas y ya ha habido intervenciones del sector con grupos itinerantes, por ejemplo, de salud que se acercan a los adultos mayores de las diferentes comunidades que se tienen que seguir evaluando y se tiene que proponer. Como 8ª intervención, la cobertura universal del Sistema Integral de Salud para los adultos mayores en situaciones de pobreza. Esto ya existe, el SIS es justamente tiene que tener cobertura universal para los adultos mayores en extrema pobreza, pero somos conscientes de que no viene funcionando realmente así, por lo tanto tiene que ser una intervención en la que se ponga especial atención.
y a quienes obviamente los sectores responsables se tienen que seguir insistiendo, ¿no? Por eso les decía, es un trabajo de articulación y de también priorización en los ámbitos. Y por último, la alfabetización de los adultos mayores de 65 años a más. El sector educación con la dirección de alfabetización tiene un rol acá clave. ¿Cómo alcanzar los resultados en materia de articulación? Lo que nos importaba es un poco dejar evidencia de que son múltiples los sectores y las entidades que tienen roles en estas diferentes intervenciones, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la situación económica se identifica claramente, por ejemplo, para el caso de las pensiones no contributivas, el rol importante que tiene la identificación de los usuarios, y para ello RENIEC y el CISFO son necesarios, tienen que afinarse, tienen que mejorarse, es importante que invirtamos en ellos. Los mismos programas, en este caso el del MIDIS, Pensión 65, produce también con un programa de emprendimiento justamente para adultos mayores. Entonces, lo que estamos recogiendo con estas diapositivas es evidenciar la multisectorialidad justamente de los responsables, actores claves para poder promover estas intervenciones. Siguiente, por favor. Igual que para las intervenciones vinculadas a protección y apoyo social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura y el MIDIS a partir de su programa. Y para la orientación de los servicios de salud y educación, obviamente el Ministerio de Salud con sus OPDs y con sus programas, el Ministerio de Educación y nuevamente los sistemas de identificación de los usuarios. El MIDIS en la rectoría de justamente de articular la política de desarrollo e inclusión social sin querer ejercer ninguna de las políticas en donde otros sectores tienen rectoría, lo que busca es poder contribuir a la identificación de la población que debe ser atendida para reducir las brechas, a definir intervenciones efectivas sobre la base de evidencia, de resultados concretos y de evaluaciones, a contribuir a la implementación a nivel nacional a partir de justamente generar estos espacios de compromisos, de articulación y facilitar esta articulación a nivel regional y local, el monitoreo y evaluación con diferentes instrumentos, los tableros de control que se están construyendo a partir de los resultados esperados en cada uno de los ejes, así como también tableros específicos para las intervenciones de cada eje y la retroalimentación permanente. La estrategia Incluir para Crecer es una estrategia viva que evidentemente va a tener que ser actualizada cada vez que se vaya encontrando mayores evidencias, cada vez que se vaya perfeccionando en la práctica. Y con eso nosotros queríamos compartir como ministerio la propuesta que venimos también compartiendo a nivel regional y con diferentes actores y que también ya ha sido compartida obviamente con los sectores involucrados, pero que está en propuesta para su validación. Muchas gracias.